Hola, bienvenidos a Medical Ed. Hoy vamos a continuar con lo que sería bioquímica y vamos a empezar con lo que nos viene en las rutas metabólicas. Particularmente comenzamos con las rutas metabólicas de carbohidratos y lógicamente no podemos dejar de hablar de la glucólisis. De aquí en adelante, siempre que se toquen vías metabólicas, nos vamos a preguntar tres cosas clave, ¿ok? Número 1, ¿cuál es el objetivo de mi ruta metabólica? Número 2, ¿en qué compartimento se da dentro de la célula? Y número 3, ¿qué tejidos y obviamente qué tipo de células pueden hacer esta vía? ¿Ok? En el caso particular de la glucólisis, el objetivo de esta, así como viene en su nombre, gluco de glucosa y lisis de corte, ¿ok? De degradación, bueno, pues esta ruta me va a permitir degradar la glucosa en qué, ¿ok? Una vez que terminamos esta glucólisis, nosotros vamos a obtener dos moléculas de un cetoácido llamado piruvato, que como ven es justamente este de acá. ¿Qué más? En cuanto al compartimento, las enzimas que participan en esta ruta de la glucólisis se encuentran en el citosol de la célula, por lo cual prácticamente todas las células que tengan la capacidad de ingresar glucosa, ¿okay?, van a poder realizar esta función. Inclusive aquellas células que son realmente especializadas, como las células del tejido nervioso, ¿okay?, que únicamente dependen de glucosa para su metabolismo, y otras como los eritrocitos. Ya lo hemos comentado en videos anteriores del canal. El eritrocito es una célula muy especial ya que no cuenta con ciertos organelos como mitocondrias. Entonces, al no tenerlos, lógicamente depende de esta ruta que, como se encuentra en el citosol, no va a haber ningún problema para que el eritrocito la realice. Y bien, entonces, una vez explicadas las generalidades, aquí me faltó un detalle, ya me lo iba a brincar. Les puse aquí en signo de interrogación vía de Embden-Meyerhof. ¿Por qué? En ciertas bibliografías van a encontrar que a la glucólisis también se le llama de esta forma. La realidad es que este nombre, que fue inclusive el antecesor a este que se usa actualmente, se da porque fue precisamente el nombre con el que se descubrió la vía, esto en organismos procariotas. Ya en la actualidad y en la mayoría de los libros y fuentes científicas la van a encontrar como glucólisis. Okay, esta es una simple aclaración. Muy bien, ahora sí vamos a continuar lo que serían los pasos para degradar esta glucosa y finalmente obtener mi piruvato. ¿Qué es lo primero que pasa? Yo tengo que la glucosa tiene que modificarse a lo que sería una glucosa 6-fosfato, que como pueden ver, aquí en el sexto carbono va a tener el grupo fosfato unido mediante un enlace tioéster. ¿Cómo lo hace? Necesitamos obviamente la participación de una enzima. Aquí, si se fijan, yo les anoté dos nombres porque son dos enzimas diferentes. Más bien, esta es una isoenzima de la primera. Está lo que sería la hexoquinasa y glucoquinasa. Les voy a hablar primeramente de la hexoquinasa, ya que es la que más se encuentra, es decir, casi todas las células, en verdad, casi todas las células tienen hexoquinasa y para su función requiere de lo que sería una molécula de ATP como coenzima y también magnesio como cofactor. ¿Qué es lo que va a hacer esta hexoquinasa? Una vez que entra el ATP al sitio elostérico, va a obtener uno de esos grupos fosfato, lógicamente estoy hablando del tercero, como es el más cercano y es el más exergónico. Ese grupo fosfato va a abandonar la estructura del ATP y ¿a dónde se va a dirigir? Al sexto carbono, es decir, este ATP va a ser, pues lógicamente mi donador de grupos fosfato para que yo pueda obtener una glucosa 6-fosfato. Bien, ahora, ¿qué onda con esta glucoquinasa? Yo les comenté que casi todas las células tienen la primera, que es la hexoquinasa. La glucoquinasa es una isoenzima que se encuentra en células beta del páncreas y en hepatocitos. ¿Qué pasa con esta isoenzima? ¿Okay? La primera cuestión que quiero que sepan es que esta no está regulada por la concentración de glucosa 6-fosfato, como sí lo hace la hexoquinasa, ¿ok? Es la primera diferencia. Y la segunda, y creo que es la más relevante y la que más les van a preguntar, es que la glucoquinasa tiene lo que sería una Km sumamente alta, ¿ok? Aquí se los voy a dejar. Una Km alta. Y si recordamos el video de cinética enzimática, nosotros al obtener una Km alta, decimos que la afinidad que tiene la enzima por el sustrato es que baja, porque son inversamente proporcionales. Entonces mi glucoquinasa no va a ser tan afín a la glucosa como sí lo es la hexoquinasa. Y como les dije, beta del páncreas y hepatocitos es donde la vamos a encontrar. Ahora sí, seguimos. ¿Cuál es el siguiente paso? Esta glucosa 6-fosfato se tiene que convertir a fructosa 6-fosfato mediante una reacción
que la genera la fosfoglucomutasa, así se llama la enzima. Fosfoglucomutasa. Y a final de cuentas esta enzima pertenece a la familia de las isomerasas, porque en realidad lo que hace es modificar la estructura para yo obtener fructosa a partir de glucosa. Recordemos que tienen muchas similaridades, ¿ok? La glucosa es una aldohexosa, mientras que la fructosa es una cetohexosa. Esa es la diferencia. Y como tal, lo que hace esta fosfoglucomutasa es darle ese switch a la estructura. Muy bien, ¿ahora qué tengo? En una reacción muy similar a la que habíamos hecho en el primer punto, mi fructosa 6-fosfato va a ganar otro grupo fosfato, ahora en lo que sería el carbono 1. Si se fijan, esta fructosa está libre aquí, fosfato, mientras que la de arriba sí tiene el segundo grupo. ¿Cómo lo hacemos? Igual, necesitamos que mi enzima, que en este caso estoy hablando de la fosfofructoquinasa, reciba lo que sería la molécula de ATP para que uno de los grupos fosfato se suelte de la estructura, vaya y se una con la fructosa y entonces salga como ADP. También necesitamos el magnesio, ¿ok? Ese es el cofactor. Aquí va a pasar algo muy interesante, ya que se forma la fructosa 1,6-bifosfato. Esto es clave en la glucólisis y es algo que se tiene que tener casi tatuado. Mi fructosa 1,6-bifosfato se va a dividir en dos triosas mediante una enzima que es la aldolasa. ¿A qué me refiero con esto? La fructosa tiene 6 carbonos, ¿vale? Estos 6 carbonos se van a dividir para yo obtener dos moléculas, cada una de 3 carbonos. ¿Cuáles son estas? Dihidroxiacetona 1-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, ¿ok? Es como si yo tuviera la fructosa, la parto en dos, así, equitativamente, y obtengo entonces que una se quedó con 3 carbonos y uno de los grupos fosfato, mientras que la otra también se queda con 3 carbonos y el otro grupo fosfato. Si se fijan, todos los elementos de este se encuentra dividido en cada una de las moléculas. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? La dihidroxiacetona fosfato no tiene la capacidad para seguir el ciclo. Entonces se tiene que convertir mediante una isomerasa a gliceraldehído 3-fosfato. Finalmente yo voy a obtener que a partir de aquí, si se fijan en todas las moléculas que vienen, ¿okay? Yo voy a obtener que el ciclo se va a dar al múltiplo de 2. ¿Por qué? Recordemos, la fructosa me dio gliceraldehído y dihidroxiacetona. ¿Okay? Me dio estas dos. Sin embargo, mi dihidroxiacetona también se convirtió a gliceraldehído. Entonces yo ya tengo dos moléculas de gliceraldehído. Estas dos, entonces, me van a dar ¿qué? Dos moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. Estas dos me van a dar a su vez ¿qué? Dos moléculas de 3-fosfoglicerato y así hasta terminar con el piruvato. Creo que quedó claro y podemos proseguir. ¿Qué sigue? El gliceraldehído 3-fosfato mediante una enzima deshidrogenasa. La enzima se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Y por qué deshidrogenasa? Porque si se fijan tiene la participación de una de las coenzimas reductoras que vimos anteriormente. En este caso, ¿de cuál hablo? Del NAD. Entra el NAD oxidado, se va a reducir y además junto con él entra ¿qué? Un fosfato inorgánico. ¿Por qué? Porque si se fijan el gliceraldehído 3-fosfato solo tiene un grupo aquí en el carbono 3. Y nuestra siguiente molécula tiene el del carbono 3 más uno que gana en el carbono 1. ¿Cómo es posible? Bueno, mediante la participación del fosfato inorgánico. Ojo, ¿qué tengo aquí? Es algo que, se fijan, aquí les puse una tablita, pero que se me había pasado el irlo contando. Yo tengo que en las vías siempre voy a tener un gasto y una ganancia tanto de ATP como de coenzimas reductoras, ¿ok? Si hacemos una recapitulación, yo tengo que aquí, en mi primer paso, gasté una molécula de ATP, ¿ok? Porque yo pongo el ATP para que uno de estos fosfatos se vaya a la enzima. ¿Qué tengo? Paso 3, vuelvo a poner otra molécula de ATP. Entonces, se fijan, yo ya gasté un ATP en el primer paso y otro más en el tercer paso. Entonces yo llevo menos 2 moléculas de ATP. Si se fijan, hasta el momento estoy gastando, no estoy todavía ganando la energía. Sin embargo, ¿qué pasa con el NAD? Si se fijan, yo no había utilizado ninguna molécula reductora
hasta este punto. Y yo lo que hice fue usar una NAD oxidada para reducirla. Entonces aquí, si yo estoy diciendo que a partir de este punto, cada molécula, cada enzima lo está haciendo al doble, debido a mis dos sustratos que tengo acá, ¿qué voy a obtener? O sea, no solo voy a ganar un NADH, voy a terminar ganando 2, porque todo se va multiplicando al doble, ¿ok? Entonces voy a tener 2 NADH. Muy bien, ahora sí podemos proseguir. ¿Qué va a pasar? Una vez que formo mi 1,3-bifosfoglicerato, este va a entrar a otra enzima que, si se fijan, va a ser lo contrario. En lugar de obtener ADP a partir de ATP, bueno, yo voy a tener que la coenzima es el ADP. Y si se fijan, terminamos ganando un ATP. ¿Por qué? Porque uno de los fosfatos que había en el sustrato se corta y se une. Y entonces, en vez de tener 2 fosfatos, tengo 3 fosfatos en mi coenzima. Se preguntarán, ver cómo se llama esta enzima. Bueno, se llama fosfoglicerato sinasa. Sinasa. Yo tengo que en mi fosfoglicerato sinasa voy a obtener la ganancia de 2 ATP, por lo que ya habíamos comentado, todo va al doble, absolutamente todo. Sustratos, productos y también coenzimas. Bien, ahora que tenemos el 3-fosfoglicerato, vuelve a hacer que una isomerización, si se fijan, este grupo fosfato va a cambiar de lugar. En vez de estar en el carbono 3, se va a ir al carbono 2. Nombre de la enzima: fosfoglicerato mutasa. Y como es costumbre en este tipo de reacciones, pues no tenemos coenzimas ni cofactores que sean realmente claves. Muy bien, siguiente paso. Una enzima que se denomina enolasa me va a hacer una reacción sumamente interesante aquí. Quiero que la vean. El fosfonol piruvato y el 2-fosfoglicerato son realmente parecidos. ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo que aquí entre el carbono 2 y el carbono 3, en mi 2-fosfoglicerato, hay un enlace simple. Sin embargo, aquí en mi producto yo ya tengo un enlace doble aquí. ¿Y qué pasa cuando hago este enlace doble? Bueno, suceden dos cosas. La primera, se pierde este hidrógeno, ¿okay? Porque este hidrógeno lo único que hacía era completar la valencia de 4 que tiene el carbono, ¿no? Porque ya tenía un enlace aquí, otro aquí, otro aquí. Me faltaba completar este cuarto. Por eso se ponía el hidrógeno. Como acá ya le tengo el enlace doble, pues lógicamente ya no va a haber espacio para ese hidrógeno. Entonces, tengo un hidrógeno que le tengo que dar su acomodo, ¿no? Lo voy a ir poniendo acá. Un hidrógeno que pues no, ya no va a ser necesario. ¿Qué más? Aquí también yo tenía un grupo hidroxilo en el tercer carbono. ¿Qué pasa en el fosfonol piruvato? Ese grupo hidroxilo se va. Entonces también tengo la unión de 1H. Creo que ya lo vieron, ¿no? Si disocio mi hidrógeno y mi grupo hidroxilo, obtengo una molécula de agua. Si estoy hablando que son dos sustratos los que entran, bueno, pues yo voy a tener 2 moléculas de agua aquí. Importante. ¿Qué nos falta? El último paso, chicos. El fosfonol piruvato necesita deshacerse de este grupo fosfato que tiene en el carbono 2 mediante una enzima que es la piruvato quinasa. Esta piruvato quinasa utiliza el mismo mecanismo que vimos acá. Requiere el ADP como coenzima para que ésta reciba ese grupo fosfato y se convierta en ATP. Entonces aquí yo ya obtengo la ganancia. Recuerden, había más 2 ATP desde este punto. Ahora aquí le vuelvo a meter 2 de ATP y ahora sí tengo el balance final. Menos 2 más 4, yo obtengo que al final del día, por cada ruta de glucólisis, habrá 2 moléculas de ATP. Mientras que también tendremos que 2 de NADH. Se preguntarán, chicos, ¿qué pasa con este piruvato? Una vez que se termina la glucólisis, el piruvato va a tener diferentes destinos dependiendo de la concentración de oxígeno que tenga el organismo. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, en donde además de ver estos destinatarios, también vamos a hablar un poquito
de la regulación de la glucólisis, porque es muy importante que ya una vez que nos aprendimos y que estudiamos cómo se dan paso a paso esta vía, pues hay que entender en qué momentos y en qué situaciones se da. Si se fijan, yo aquí tengo enzimas que están en color rojo, ¿no? Como la primera, la tercera, la última, mientras que tengo otras en color negro. Esto tiene una razón de ser, y es que las que están en color rojo van a ser precisamente estas enzimas que les llaman reguladoras. En el siguiente video vamos a hablar de cómo se regula esta glucólisis y también cómo es que se relaciona con lo que sería la producción de energía. Por hoy es todo, nos vemos.